Lo que estábamos haciendo, recuerden, estamos viendo gráficas de funciones del tiempo. Y para poder leer estas gráficas habíamos visto que vamos a utilizar tres herramientas. Para no decir todo eso, simplemente podríamos decir las herramientas y ya. Entonces son las herramientas de análisis de las gráficas de funciones. Y ya sabemos que son tres y hemos visto dos de ellas. La que yo llamo lectura directa. La que también habíamos visto que es las pendientes. Y la última que nos falta revisar que son áreas. Si conocemos estas tres cosas, entonces podemos, a partir de una gráfica cualquiera, tener completamente definido el movimiento. Con unos cuantos asteriscos porque, viéndolo desde el punto de vista de escalones, digamos que el escalón de la base son las posiciones y como una parte de las posiciones, algo que sale de las posiciones, los desplazamientos, también toda la posición relativa y lo que habíamos visto en posiciones. Un escalón más arriba estarían las velocidades, igual, todo lo de velocidades, variación de velocidad, velocidad media, velocidad instantánea, velocidad relativa. Y en el último escalón, al menos lo último que nosotros llegaríamos a definir formalmente, son las aceleraciones. Este es como que los tres escalones de la cinemática. ¿Qué hacemos con estas herramientas? Simplemente intentamos pasar hacia los otros escalones, hacia el escalón que esté al lado. Entonces, cuando por ejemplo, el gráfico más común que vamos a ver es el de velocidad, velocidad contra tiempo. No es porque es el que está, no es que tenga la mayor información. De hecho, el que tiene más información es el de posición contra el tiempo. Solamente contra un gráfico de posición contra el tiempo ya tenemos exactamente qué es lo que pasó durante todo el movimiento. Pero es más común ver este de aquí porque está justo en el centro. Entonces directamente podemos pasar a la aceleración o directamente podemos pasar a la posición, simplemente con la operación adecuada. Y obviamente tenemos también la velocidad con lectura directa. Entonces, ¿cuál es la idea? Nos mantenemos en el mismo escalón, sea cual sea que intentemos analizar. Nos mantenemos en el escalón en el que estamos con la primera herramienta, con lectura directa. Vemos cualquier cosa de velocidad en un gráfico de velocidad. Si queremos pasar un escalón más arriba, entonces para eso utilizamos las pendientes. Y nos dan toda la información que nosotros necesitemos del peldaño de arriba. Pasando de un gráfico de velocidad, utilizando las pendientes, podemos saber todo lo que necesitemos de las aceleraciones. Aceleraciones instantáneas, aceleraciones medias, aceleraciones, variaciones de aceleración, lo que sea que nosotros necesitemos. Estarían completamente definidas simplemente con el gráfico de velocidad y sacar la pendiente en todos los puntos. En cambio, lo que nos falta acá, que son las áreas, son un poco menos útiles, es un poquito menos de información. Nosotros tendríamos algo de información, mucha información, pero incompleta, sobre las posiciones a partir de las áreas. Si es que yo quisiera hacer un gráfico de posiciones a partir del de velocidad, necesito un dato adicional, algo que me complete esta línea que voy a representarle con línea entrecortada, el hecho de que nos falta algo de datos. Pero con un simple dato ya estaría completo y nuevamente puedo pasar a todo este análisis de aquí. Entonces justo por eso es que este es el más común, porque desde velocidad tengo con lectura directa la velocidad, con pendientes aceleraciones y con áreas algo de información de las posiciones. Pero obviamente puedo aplicarle en cualquiera. Entonces si es que tengo un gráfico de posición, con lectura directa tengo las posiciones, con pendientes podría encontrar todas las velocidades
Las áreas no las usaría en el de posición porque no hay un escalón más abajo de posición. Puedo encontrarlas, pero no utilizamos esas cantidades. Y si es que quisiera aceleración, tendría que ir por dos pasos. Primero pasar a velocidad con pendientes y luego de pendientes nuevamente aplicar, de velocidad, nuevamente aplicar pendientes para pasar a aceleración. Entonces, también hay cómo llegar a todas las partes desde posición, pero ya involucraría como que dos pasos. Primero velocidad, luego aceleración. Lo mismo desde acá. Partiendo del gráfico de aceleración, mediante áreas puedo regresar hacia velocidades y desde velocidades con áreas puedo regresar a algo de información de posiciones. Entonces, siempre y cuando me den esos datos faltantes, que simplemente es una velocidad en algún instante y una posición en algún instante, yo puedo utilizar las áreas para hacer el gráfico regresivo. Pero nuevamente, si quiero posiciones, tengo que primero de aceleraciones, hacer las velocidades y en velocidades hago las áreas para encontrar posiciones. Entonces, como que es un poco más largo. Por eso es preferible partir justo de centro. Es el más común. Bien, habíamos visto que las pendientes, no es necesario memorizar qué pendiente me da qué. Podríamos ver aquí, recuerden, posiciones, un peldaño más arriba, velocidades, por lo tanto las pendientes me dan velocidades. De velocidades, un peldaño más arriba las aceleraciones, entonces las pendientes me dan aceleraciones. Pero para no estar memorizando eso, simplemente lo que pueden hacer es encontrar las unidades. Si es que aplicando la división, que las pendientes son en función de la división, les queda algo en metros sobre segundo, entonces son velocidades. Si les queda algo en metros por segundos, que no puede, en metros sobre segundos al cubo, entonces eso no utilizamos. Y además, nosotros tenemos que las pendientes nos permiten encontrar valores medios y valores instantáneos. Valores medios y también valores instantáneos. Bien, entonces, para terminar con pendientes, hagamos un rápido análisis de esta pendiente aquí. Posición contra el tiempo, de acuerdo con este gráfico. Digamos que queremos un par de pendientes instantáneas y un par de pendientes medias. Normalmente algo que van a ver bastante en nuestros gráficos, al menos si es que les damos como datos, es que nos dice qué tipo de gráfica es. Bueno, obviamente las rectas no nos dirán. Pues si tenemos una curva, las curvas que nosotros manejamos son parábolas. Entonces seguramente de aquí a acá tenemos un tipo de parábola, que no es más que una gráfica cuadrática. De aquí a acá seguramente tendremos otro tipo de parábola. Y de aquí a acá seguramente un tercer tipo de parábola. Para ir armando nuestros gráficos podemos ir mezclando. Entonces podríamos tener una recta horizontal, luego una parábola que se abre hacia abajo, luego una parábola que se abre hacia arriba, luego una recta vertical, cualquier combinación. Bueno, vertical no, una recta inclinada, cualquier combinación entre líneas horizontales, inclinadas y parábolas, que son las que justamente nos permiten resolver las operaciones que ya sabemos resolver. Bien, entonces digamos que nos piden la pendiente instantánea en estos instantes. Justo por aquí, al 1 segundo, por acá, a los 4 segundos, justo en el punto de más arriba de este gráfico, a los 5 segundos. Y bueno, al de 4 lo voy a mover a otro lado. Está muy cerca, acá. Mejor acá, a los 7. Entonces nos piden las pendientes instantáneas en estos 3 puntos. Pendiente al 1 segundo, pendiente a los 5 y pendiente a los 7.
Entonces, cuando estábamos viendo gráficas en función de rectas, eso era más fácil. Simplemente decíamos, en el instante en el que llegamos, si llegamos a una recta, la pendiente que me piden es la pendiente de esa recta. Pero cuando tenemos un gráfico que no está basado en rectas, lo que hay que encontrar es la recta tangente al punto. Entonces voy a ponerlo por aquí. Las pendientes instantáneas. Lo que me piden es la pendiente de la recta tangente. En el punto del instante de análisis. Voy a poner así. Que prácticamente diríamos que cuando nuestra gráfica es una recta, entonces consideraríamos que la pendiente de una recta es una recta mismo, es esa misma recta. Pero cuando tenemos un gráfico que tiene curva, entonces ahí sí tenemos que encontrar la recta tangente. Bien, entonces en nuestros puntos, en este caso nuestros instantes, en la gráfica nos dieron este punto de aquí, este punto de acá y este punto de acá. Entonces a esos puntos les trazamos las tangentes. Entonces, más o menos, vemos que por aquí estaría la tangente aquí. En el de acá, la idea al menos era que justo la tangente en el punto de más arriba es una recta horizontal. Y en este último punto, nuevamente vemos en esa parte de la curvatura, como aquí tenemos dos, tenemos una parábola que se abre hacia abajo y luego hacia acá se hace una parábola que se abre hacia arriba. Entonces, más o menos tomamos en cuenta la parte de esa gráfica que nos interesa más. Y esta es más o menos la tangente en ese punto. Bien, entonces tenemos tres rectas. Y ahora sí, si ya tenemos rectas, podemos calcular pendientes. Recuerden, la pendiente de esta recta roja. Dependiendo de la información que tengamos, podríamos sacarle de dos formas. En sí sería la tangente del ángulo, pero como normalmente no tenemos ángulos, tendremos que encontrar información de algún otro lado. Esto si es que la gráfica estuviera hecha a escala, estuviera hecha a medida, estuviera correctamente todas las medidas tomadas adecuadamente. Lo que habría que hacer es simplemente ver dónde corta la recta. Entonces yo hago este gráfico, veo dónde corto el eje del tiempo y de ahí ya simplemente hago mis trazos. Entonces aquí, por ejemplo, podría formar este triángulo rectángulo de aquí entre la recta vertical del instante que estoy analizando y desde el corte en el eje Y o desde el corte en el eje vertical o desde el corte en el eje del tiempo. Aquí, por ejemplo, esta recta verde, si extiendo el eje del tiempo, sí, disculpe, ¿podría compartir la pizarra? Ay, cierto, no lo he hecho. Ahorita lo hago. Mm, Ya lo intento en un ratito más. Entonces tenemos que extenderle nuestras gráficas, nuestras rectas tangentes, cortan en algún lado, ya sea el eje vertical o el eje tangencial, el eje vertical o el eje del tiempo, y ahí podemos formar un triángulo. Y ya saben, de triángulos la resolución de lo que necesitemos es más simple. El problema es que esto lo podremos hacer cuando tengamos un gráfico hecho a escala, cuando tengamos un gráfico hecho a medida, y esto sí se suele utilizar, por ejemplo, en laboratorio. Entonces ustedes hacen un gráfico, toman un montón de medidas, hacen algunos trazos, intentan sacar tangentes en algún punto específico
Y si es que el gráfico está bien hecho, seguramente en papel milimetrado, pueden llegar a encontrar estos valores simplemente a partir de la información que tienen en el gráfico, si es que hicieron suficientemente bien esa sección del gráfico. Pero más bien en estos ejercicios, cuando nosotros demos datos respecto de nuestras gráficas, son únicamente bosquejos. Entonces difícilmente podremos hacer lo mismo. No es que nosotros vamos a poder extenderle y ver dónde se corta, porque no tenemos información concreta de todo el eje y no es que simplemente vamos a medir y extrapolar o simplemente calcular dónde podría ser nuestro corte. Entonces no es tan simple cuando nuestros gráficos no están completamente definidos. Un ejercicio en el que vamos a tener que hacer algo parecido es en el ejercicio 5. Ya me acuerdo de la próxima clase de ver una forma de resolverlo. Pero bueno, más bien en los que hagamos nosotros no haríamos esto porque no es tan posible. Lo que sí hacemos y lo que sí nos vamos a basar un montón, ya sean nuestros gráficos de los que les damos de datos a partir de bosquejos o los que hagamos nosotros correctamente en un gráfico milimetrado, son estos de aquí. Los puntos de cambio de dirección, los puntos donde está el vértice de nuestras parábolas. Eso sí que los identificamos y eso sí que tenemos que tenerlos muy en cuenta, porque justo en esos puntos, justo en estos cambios, tenemos una pendiente de cero, tenemos una pendiente completamente horizontal. Y eso es un dato que es mucho más fácil de ver y casi siempre les vamos a dar el punto en el cual esto sucede o les vamos a dar información para que lo puedan calcular sin mucho problema. Entonces aquí lo que sabemos es que nuestra pendiente en este instante, me parece que era 7 segundos, sería de cero. ¿Y qué significaba nuestra pendiente en un gráfico de posición en X contra tiempo a los 5 segundos ha sido? Significa, pues en función de la división, metros sobre segundos, significa que nuestra velocidad en este instante, como era una pendiente instantánea, entonces es una velocidad instantánea, sería nula. ¿Qué pasa antes de ser nula? Vemos que antes teníamos una pendiente, por ejemplo, aquí. La recta roja tiene una pendiente positiva. Y conforme vamos avanzando, la pendiente se va reduciendo. Vamos viéndole la evolución de esta pendiente. Comenzamos aquí con un valor positivo. Y a medida que vamos trazando tangentes, a medida que va avanzando el gráfico, cada vez se van inclinando menos, se van acercando a la horizontal, hasta que aquí ya hace cambios muy bruscos, o más bruscos al menos, y finalmente llegamos a la horizontal. Entonces, ¿qué es lo que simboliza eso? Que nuestra velocidad en esta partecita de aquí comienza con valores positivos, va reduciéndose hacia valores positivos más pequeños, es decir, es un movimiento retardado, y finalmente llega a un valor nulo. No velocidad sub cero, velocidad igual a cero. Velocidad igual a un vector nulo. Después de este punto, ¿qué es lo que sucede? Lo contrario. Partimos desde la horizontal y conforme vamos trazando tangentes avanzando en esta gráfica, hacemos al menos una más. Hacemos una por aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De la recta completamente horizontal, fuimos de una recta inclinada hacia abajo, en este punto por acá, y después en el punto verde que analizamos, seguimos con valores negativos, pero está más inclinada, está más cercana a la vertical. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo contrario. Comenzamos con una velocidad nula. Desde una velocidad nula, la única posibilidad es tener un movimiento que aumenta la rapidez. El movimiento, si es que les preguntan, en esta gráfica, ¿el movimiento es acelerado, retardado o ambos? Lo que es generalmente más útil es ver si es que en algún momento se pasa por un punto de velocidad cero. En un gráfico de posición pueden ver ese punto de velocidad cero porque es cuando la tangente es horizontal, ya sea de esta forma o de esta forma.
tendrían dos formas de tener una velocidad cero. O bueno, en función de parábolas al menos. Y de ahí ven cómo va evolucionando. Aquí comenzamos con una velocidad nula, después de un tiempo iremos a velocidades negativas y después iremos a velocidades cada vez más negativas, cada vez más grandes, pero todavía dirigidos en la dirección negativa. Estamos acelerando, aumentando la velocidad aquí, mientras que aquí la estábamos reduciendo. Bueno, eso es al menos lo más general que podríamos ver de un gráfico de este estilo. Recuerden, sí hay cómo calcular las pendientes, pero para eso necesitamos más datos que por lo general no vamos a tener todavía, pero al menos la tendencia del movimiento, eso es algo que sí deberíamos tener claro simplemente viendo nuestro gráfico. Igual sí vamos a poder hacer algún cálculo, pero ya veríamos cómo se tendría que hacer. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, entonces, bueno, eso de pendientes instantáneas. Hagamos un análisis en la misma gráfica, pero para pendientes medias. ¿Sí, Marcelo? ¿O no? Uy, bueno, ya le puse un poco más acá. Entonces, digamos que ahora nos van a pedir encontrar la pendiente. Bueno, y en este caso, recuerden, al menos la de 5 segundos. Sabemos que es un vector nulo. Y aunque las otras sí podríamos calcular con suficientes datos, al menos deberíamos saber su, su magnitud comparativa y su dirección. La pendiente 1 era positiva y la pendiente 7 era negativa. En la cual de la 1 al 5 íbamos reduciendo y del 5 al 7 la rapidez iba aumentando. Bien, ¿qué pasa en cambio con las pendientes medias? Las pendientes medias lo que nos piden es encontrar la pendiente de la recta, ya no tangente, sino de la recta que conecta los extremos del intervalo de análisis. Entonces, por ejemplo, creo que sí vimos un poquito de eso, pero nuevamente aquí con un gráfico curvo, digamos que nos piden la pendiente de 2 a 5 y la pendiente de 5 a 7. Digamos que 2 está por aquí, que 5 está, bueno, no lo hagamos ahí mismo, sino por acá. De 5 a 7, bueno, de 5 a 7. Bien, entonces veamos cómo nos queda. Entonces, como comenzamos, igual que con lectura directa, vamos al eje del tiempo. Vemos nuestros instantes de análisis. En este caso serán 2 para cada uno, entonces en el instante 2 subimos hacia nuestra gráfica, vemos el punto en el cual le corta, lo mismo a los 5 segundos, subimos o bajamos dependiendo de nuestra la recta, pero con una vertical hacia la curva, vemos dónde la corta. Y en este caso lo que tenemos que hacer es conectar esos dos puntos, tenemos que trazar una recta entre ellos.
cual como es recta, podemos extenderle todo lo que queramos. Y de esta recta es la que tenemos que encontrar la pendiente. Generalmente lo haremos a partir del triángulo directamente que se forma entre estos dos instantes de los extremos, si tenemos suficiente información de los catetos respectivos. Entonces, por ejemplo, aquí digamos que sí tenemos esa información. Vamos a analizar este triángulo. Y vemos que los cortes de nuestro gráfico, parte de los datos, sería este de aquí y este de acá. Pues nuevamente son datos que aquí la posición es 10i y acá la posición es 17i. Positivo. Bien, entonces calculemos esta pendiente. De 2 a 5. Sería igual, recuerden la pendiente tiene 4 elementos, tiene signo. Intentemos esto. Voy a cerrarle y volver a ver si es que eso puede ser que le arregle. Y ahora sí, entonces de 2 a 5, positiva. El valor sería cateto vertical sobre cateto horizontal. Cateto vertical es de 10 al 7, entonces tiene un valor de 7. Cateto horizontal del 2 al 5 tenemos un valor de 3, más 7 tercios. El unitario, para poder tener una dirección, es en X, entonces sería el unitario ahí. Y las unidades son en función de la multiplicación de las unidades de los ejes, metros por segundos, metros sobre segundos de división. Bien, entonces de división, porque es una pendiente, y tendríamos nuestra pendiente media. ¿Qué representa esta pendiente? Recuerden, en este caso, simplemente tenemos que ver las unidades. Como estamos teniendo en metros sobre segundo, ¿qué se mide en metros sobre segundo? Las velocidades. Como era una cantidad media, entonces estamos viendo la velocidad media en el mismo intervalo. Y listo. Veamos la otra. De 5 a 7. Veamos si me coincide lo que quería hacer. No se comparte. Cierto, creo que falló. Posiblemente ahí ya valga. Vamos a moverlo un poquito a este punto. Bien, tenemos entonces nuevamente, ¿qué es lo que hacemos? Para una pendiente media de 5 a 7 segundos, vamos a 5 segundos, trazamos una recta vertical, veamos dónde le corta,
hacemos lo mismo en 7 segundos. Vemos dónde está la recta. Ahí sí, ya, bien. Un poco tarde, pero ya está. Vamos a 7 segundos, hacemos la recta vertical y vemos el punto en el que corta. Y después lo que hacemos ya no es trazar tangentes, sino conectar los dos puntos. Trazar una recta entre esos dos puntos. Y en este caso tendríamos una recta horizontal. Por lo tanto, directamente podemos decir pendiente de una recta horizontal, sin estar haciendo ningún cálculo porque ni habría cómo. Simplemente es nula. Entonces, ¿eso qué significa? La pendiente de 5 a 7, que sin signo nos salió simplemente un vector nulo, sin unidades, sin i, sin j, ni sin nada, porque es un vector nulo. Y esto representaría lo mismo, la velocidad media en este intervalo. Y tenemos nuestra velocidad media de 5 a 7. Aparentemente es nula. Recuerden, ¿cuándo podemos obtener estos valores? A pesar de que nosotros vemos que la partícula sí se estuvo desplazando de una posición de 17, luego llegó a una posición más hacia la derecha, luego se comenzó a regresar. Simplemente en este caso significa que entre 5 y 7 segundos estuvo en el mismo punto, estuvo en la misma posición. En ambos se encontraba 17 metros a la derecha del origen del sistema. Y esa es una forma en la cual puede salirnos una velocidad media nula. Cuando el desplazamiento es nulo, por ejemplo, cuando regresamos al mismo punto. Bien, entonces eso es lo que tendríamos respecto de pendientes instantáneas, respecto de pendientes medias, y siempre recordando que cada una se refiere a un vector, y pueden memorizar el vector que tendríamos que se estaría obteniendo, pero recuerden que más bien siempre les recomiendo no memorizar mientras sea posible, y en este caso haciendo el análisis de unidades se obtiene ese mismo dato, esa misma respuesta. Aquí tenemos que trazar una recta entre los extremos. Trazar una recta entre los extremos del intervalo. Mientras que acá es una recta tangente. Bien, ¿alguna pregunta? Ya. Luego hacemos algún ejercicio combinado que vaya mezclando algo de pendientes con algo de áreas. Por ahora, vayamos ya revisando lo que son la última herramienta, lo que es la última herramienta, que son nuestras áreas. Entonces, al igual que con las pendientes, cuando estemos hablando de áreas, necesitaremos incluso los mismos elementos. Entonces, las áreas, esto no está tan normado. Yo normalmente lo represento con una mayúscula, pero si quieren escribir área o si quieren poner en minúscula, tampoco habría muchísimo inconveniente. Y al igual que las pendientes, las áreas tienen 4 elementos. Tienen un signo, tienen un valor y tienen dirección, o bueno, al menos un unitario predefinido, que junto con el signo serían la dirección, y tienen unidades. Veamos estos tres, signo, dirección, unidades, y luego vemos el valor. En cuanto al signo, al igual que con las pendientes, esto nos indica el comportamiento de nuestra figura, pero en este caso, el signo depende de dónde se encuentra el eje del tiempo. Nosotros no podemos tener un área si no conocemos dónde se encuentra el eje del tiempo. Entonces al área sí le interesa dónde está el eje del tiempo. Voy a ponerlo como una función del eje del tiempo. Entonces, cuando un área es positiva,
simplemente lo que quiere decir es que se encontraba por encima del eje del tiempo. En cambio, cuando un área es negativa, lo contrario se encontraba abajo del eje del tiempo. Y listo, eso es lo que necesitamos. Entonces, a diferencia de las pendientes, las áreas necesitan saber dónde está el eje del tiempo para poder colocar su signo. Cuando hablábamos de pendientes, no importaba si es que esta pendiente de rojo se encontraba aquí encima del eje del tiempo, o si es que se encontraba aquí abajo, o si es que se encontraba cruzándole, no importaba dónde esté, simplemente la inclinación sigue siendo la misma, de izquierda a derecha está yendo hacia arriba y por lo tanto su valor era positivo. Lo mismo las negativas, donde sea que coloquemos esta pendiente de aquí, ya sea abajo del eje del tiempo, arriba del eje del tiempo, ocultando el eje del tiempo, sería del mismo valor, seguiría siendo una pendiente negativa. Pero acá sí importa nuestro eje, dependiendo de dónde esté nuestra área respecto al eje del tiempo, hacia arriba son positivas y hacia abajo negativas. Dejamos pendiente todavía el valor. La dirección y las unidades son muy parecidas a las pendientes, la dirección es exactamente lo mismo, solamente tenemos que fijarnos en el eje en el cual estamos trabajando para poder colocar nuestros unitarios predefinidos y J o K. Y no hay más opciones. Habría como hacer gráficos en otras rectas que no sean las rectas predefinidas, los ejes X y Z. Sí hay como, pero no serían muy útiles. Tendríamos que hacer un análisis adicional para pasarle a rectangulares. Y una vez que estén rectangulares, ahí sí podríamos utilizarlas. No es muy común, no es algo que nosotros hagamos. Sí podría ser útil en algún otro caso, pero no es algo que acostumbremos nosotros al menos. Las unidades, al igual que en la anterior, se calculan a partir de una operación entre las unidades de los ejes. En este caso, las áreas se calculan en función de multiplicaciones, por lo tanto tenemos que multiplicar los ejes. Entonces, si es que tenemos un gráfico de posición en el sistema internacional en metros versus tiempo en el sistema internacional en segundos, entonces la multiplicación de estas dos unidades nos va a dar metros por segundos. Podemos encontrar áreas en un gráfico de posición contra el tiempo, pero lo que estaríamos obteniendo son metros por segundo y eso no es algo que utilicemos. Entonces normalmente no es algo que vayamos a hacer. Si es que encontramos en cambio el área en un gráfico de velocidad contra tiempo, en el sistema internacional en metros sobre segundos y el tiempo en segundos, entonces metros sobre segundo por segundos nos quedan en metros. Esto sí es algo que usamos, está relacionado con las posiciones porque ese es el vector que medimos en metros. Y por último, si tenemos un gráfico de aceleración en el sistema internacional en metros sobre segundos al cuadrado, y el tiempo nuevamente en segundos, las unidades nos quedarían en metros sobre segundo. Nuevamente, esto sí es algo que nosotros utilizamos, estaría relacionado con el vector velocidad. Simplemente con la velocidad, que es un vector. Entonces, el problema es que, recuerden, había mencionado que las áreas no son tan efectivas como las pendientes. Sí nos dan un montón de información. Con un dato adicional nos van incluso a permitir hacer el gráfico del escalón de abajo, pero justamente necesitamos ese dato adicional. ¿Por qué? Porque las áreas, recordando que se miden en función de multiplicaciones, pues para obtener las unidades simplemente hacemos una multiplicación, pero no me dan valores medios, tampoco me dan valores instantáneos, lo único que me dan las áreas son variaciones. Automáticamente, cualquier área que nosotros encontremos nos da la variación de algo, el delta de algo. En mi opinión, algo que podrían hacer para acordarse de esto es recordar que la A mayúscula tiene aquí como que un triángulo arriba. Entonces ese triángulo lo pueden asociar con el delta.
para acordarse que las áreas les dan deltas, no les dan cantidades medias ni tampoco instantáneas. Y es por eso que el valor que nosotros estamos adquiriendo es un poquito incompleto. Pero no importa, ya vemos luego que solamente necesitamos un dato adicional y ya está completamente definido. Entonces, en este caso, si tenemos algo en metros, las variaciones de algo que se mide en metros serían desplazamientos, variaciones de posición. Y las variaciones de algo que se mide en metros sobre segundo son variaciones de velocidad. Nuevamente, estos no los usamos tanto, pero si es que tenemos algún área en el gráfico de aceleración, esto es lo que estamos obteniendo. Bien, entonces, esos serían los tres elementos de apoyo, los signos, la dirección, que más bien entre el signo y este eje tenemos la dirección, las unidades para saber de qué estamos hablando, aunque obviamente también podríamos recordarlo simplemente con el hecho de que las áreas nos bajan un escalón. De cualquier forma, es lo mismo. Y lo único que nos faltaría es ver el valor. Pero antes de ver el valor, veamos a qué área nos referimos. Porque si yo tengo un gráfico en el cual me interesa dónde está el eje del tiempo, y tengo esta gráfica de aquí, ¿cuál es el área ahí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, las áreas siempre están definidas en un intervalo. Recuerden, como nosotros estamos manejando variaciones a partir de las áreas, las variaciones, el periodo temporal delta, siempre estaban definidas no para un punto, sino para un intervalo. Entonces, siempre estamos manejando intervalos. Intervalos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En nuestro eje del tiempo, dependiendo del intervalo de análisis que queramos, digamos en este caso que nos dicen de 3 segundos a 14 segundos, entonces lo que hacemos es, nuevamente, como en casi todo, en los instantes extremos del intervalo, delimitar eso, trazar una recta vertical que corte a la recta, y el área que nos interesa es el área que está entre estos límites, estas rectas verticales de los extremos del intervalo y la curva y la gráfica en sí. Entonces, en este caso, el área que nos interesaría sería todo esto de aquí. Bueno, suponiendo que está bien pintado. Esta área de aquí, entre la recta vertical del inicio del intervalo, la recta vertical del final del intervalo, el eje del tiempo y la curva. Toda esa es el área que nos interesa. Y en este caso, recuerden, como estamos encima del eje del tiempo, nuestra área tendría un signo positivo. Veamos una negativa. Un área negativa. Veamos si me deja copiar esto. No me dejó. Un área negativa simplemente es cualquier parte del gráfico, cualquier parte del trazo que tendríamos en cualquiera de estos tres tipos de gráficas contra el tiempo. Simplemente que esté abajo. Podría ser por aquí. Serle así. Solo estoy graficando una partecita, pero se entendería que hay más gráfica hasta el instante cero y también a partir de aquí podría haber más gráfica en adelante. Entonces, en este caso, igual digamos que lo que queremos es de 2 a 9. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En los extremos del intervalo, nuevamente, trazamos nuestras verticales. Y el área que buscamos es lo que está entre el eje del tiempo, las dos rectas verticales de los extremos y la curva. En este caso,
sería esta área de aquí. Y nuevamente analizando la parte de los signos, vemos que como estamos por debajo del eje del tiempo, nuestro signo de toda esta área va a ser negativo. Por último, podríamos tener un área mixta que tiene una parte por encima del eje del tiempo, otra parte por debajo, sería cuando estamos cruzando o cortando el eje del tiempo. Por ejemplo, de esta forma. Ahorita que lo pienso, ¿no vimos ya esto? Tal vez solo me confundí con otro curso. Digamos que tenemos... No. Y nuevamente nos van a dar un intervalo, digamos que ahora 2 segundos hasta 20 segundos. Trazamos rectas verticales en los instantes que nos piden. Y el área es todo lo que hay entre la recta vertical del inicio, la recta vertical del final, el eje del tiempo y la curva. En este caso tendríamos 3 secciones. Tenemos esta parte de aquí, tenemos esta parte de acá y tenemos esta parte de acá. Y toda esta área sumada con sus respectivos signos sería entonces el área que buscamos. Por ejemplo, siguiendo la numeración de hace un rato, digamos que esta partecita de aquí es un área 3, esta partecita de aquí abajo es un área 4, esta parte de acá es el área 5, y el área total de 2 a 20 segundos sería la suma de estos tres, teniendo en mente que el área número 4 es negativa, y por lo tanto el resultado del área total de 2 a 20 segundos será, bueno, dependerá. Parece que en este caso son bastante parecidos. Digamos que la 4 es mayor que la suma de los otros dos. Entonces ahí sería negativa nuestra área total. Va a depender de los valores que tengamos. Nuevamente, esta sería positiva porque está encima del eje del tiempo. Esta también es positiva por la misma razón. Mientras que esta es negativa. Sumamos con sus respectivos signos. Simplemente como si fueran magnitudes. Recordando que estamos representando un vector. Simplemente que es un vector sobre una recta. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Inge, ¿se le podría aplicar en un ejercicio? Es decir, podría ser un ejemplo. Ya, ahorita vamos a los tipos de valores y después vamos a ejercicios. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de valores, ahorita que ya sabemos cuál es el área que nos interesa calcular, no vamos a hacer áreas tan extravagantes como esta. Sí se las puede calcular si es que tenemos una función de esa curva. Acá también teníamos algunas medio extrañas. Por ejemplo, esta de acá. Entonces, no es que vamos a hacer el cálculo de cualquier área que nosotros nos podríamos encontrar, sino que nos vamos a basar en 3 figuras básicas, las más simples de calcular el área, para que no tengamos inconvenientes con esa parte del cálculo por el momento. Entonces, en cuanto a los valores, vamos a ver áreas de rectángulos, áreas de triángulos rectángulos y áreas de figuras mixtas, entre triángulos rectángulos y triángulos rectángulos. Entonces, cuando querramos el área de un triángulo, de un rectángulo, sería base por altura, recordando que esta base va a estar en tiempo, esta altura
dependerá de las dimensiones de la recta vertical. En el caso de un triángulo rectángulo, base por altura sobre 2. Y en el caso de una figura mixta, tendríamos algunas opciones, pero tal vez la más directa, la más simple sería sumarle, dividirle a esto en dos áreas y sumar el área de este rectángulo de aquí abajo con el área del triángulo de aquí arriba. Entonces será el área del rectángulo más el área del triángulo. Listo, eso es básicamente las tres figuras que nos podremos encontrar. Alguna combinación entre estas tres son las áreas que vamos a hacer por el momento. Más adelante, cuando ya sepan cálculo diferencial, ya podrán calcular áreas más extrañas, pero por el momento al menos estas. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos calcular el área con la siguiente gráfica. En segundos. Pongamos algo aquí. Aunque no se calcula áreas en el gráfico de posición, pero pongamos de por si acaso. Posición en X. Nada más como ejemplo. Y digamos, no, más bien hagamos en aceleración. Porque las aceleraciones son más de este estilo. Y digamos que en alguna parte de la gráfica tenemos una recta horizontal. Y nos piden encontrar el área de 4 a 7 segundos. Ya sabemos identificar el área que nos toca calcular. Tenemos rectas verticales en los extremos del intervalo. Y calculamos todo lo que esté aquí adentro, entre el eje del tiempo, las rectas verticales y la curva que estamos analizando. Nos faltaría algo de información. Nos faltaría saber cuál es este valor de aquí o algo para poder calcularlo. Digamos 4, positivo. Bien, entonces ahora sí podemos calcular nuestra área. Diríamos el área de 4 a 7 segundos. Siempre es un intervalo, siempre representa una variación. Sería igual, en este caso de un rectángulo, base por altura. Poniendo completo. Tenemos un signo. Estamos hacia arriba del eje del tiempo y por lo tanto es positiva. Tenemos el valor, ese sí, base por altura. La base es de 4 a 7. Son 3 segundos. Se ponen estas como unidades. Y la altura serían 4 metros. Y por lo tanto, sería de 4 por 3. El unitario predefinido para este caso, como estamos con la X, simplemente ponemos aquí directamente el predefinido ahí. Y las unidades, la multiplicación entre estos metros por segundo, nos darían metros segundos que nuevamente no utilizamos, entonces no vamos a calcular áreas. Ay no, esto ya lo cambié. Como esto es una aceleración, entonces está en metros sobre segundos al cuadrado. Estos son 4 metros sobre segundos al cuadrado. Y la multiplicación de mis unidades me daría en metros sobre segundos al simplificar este cuadrado con estos segundos de acá. Listo, entonces nuestra área de 4 a 7 segundos sería de 12 metros sobre segundos dirigido hacia la derecha. Nuevamente, ¿qué representa esta cantidad? Recuerden, a partir de las unidades lo pueden analizar. Primero, esto al ser un área siempre va a representar una variación.
Y como nos está dando en metros sobre segundo, entonces es una variación de velocidad vectorialmente en el mismo intervalo. Vamos al otro tipo de gráfica, hagamos un triángulo rectángulo. Hice una pregunta. Ujú. No le entiendo, o sea, por qué le ponen 3. O sea, es el intervalo entre 4 y 7, por eso es el 3. Ajá, sí, sí, es la duración de la base. De 4 a 7 segundos serían 3 segundos. Ah, ya. Listo, gracias. Sí. Ujú. O si no, recuerden ahí cómo calcularlo como un intervalo. Esto sería el intervalo de tiempo de 4 a 7, que es el instante en 7 menos el instante en 4. Eso es 7 menos 4. Pero generalmente nos saltamos de explicar esto. Acá hagamos un triángulo. Vamos a velocidades en Y. Vamos a tener áreas triangulares cuando una recta inclinada, ya sea positiva o negativa, corta el eje del tiempo. Entonces tendríamos nuestro intervalo, por ejemplo, de 2 a 20. Y necesitamos también el valor de aquí arriba o algo para calcularlo. En este caso digamos que es dato. Y que a los 20 segundos teníamos una velocidad instantánea de 10 J metros sobre segundo. Bien, entonces, ¿a qué sería igual el área? Recuerden cómo es el área. Es desde los extremos. Aquí justo estamos cortando el tiempo. Esta es nuestra recta vertical al final del intervalo. Y queremos el área de este triángulo. Ayer debe haberle hecho negativa. Bueno, a la siguiente le hago negativa. Entonces, primero, signo es positivo. El área de 2 a 20 segundos. Tiene 4 elementos. Ya vimos que es positivo. El valor, base por altura sobre 2. La base sería de 18 segundos. Altura ¿de cuánto? De 10. Y listo, ponemos eso. Bueno, voy a dejarle como base por altura sobre 2. El unitario predefinido, estamos en el eje Y, entonces la J. El signo ya está aquí. Y las unidades serían metros sobre segundos por segundos. Bueno, aquí voy a poner la operación. Metros sobre segundos por segundos. Y listo, tenemos el reemplazo y ya tendríamos el valor. De 2 a 20 segundos, el área sería de más 18 por 10 sobre 2. 90 J metros. ¿Qué representa esto? Como es un área, será una variación. Como estamos en metros, será una posición. O está relacionada con las posiciones, es decir, es el desplazamiento entre 2 y 20 segundos. Directamente podemos ver desplazamientos solamente conociendo la gráfica de la velocidad.
Y como las posiciones son importantes, pero más nos interesan los desplazamientos, entonces aquí tal vez tenemos algo que nos sirva un poquito más. Aunque obviamente si tenemos algún dato de posición en cualquier instante, el dato de posición a los 2 segundos o a los 20 segundos en este caso, ya podríamos saber las posiciones en cualquier otro momento que tengamos información gracias a un gráfico. Bien, entonces esa sería para un triángulo. Por último, una gráfica mixta. CNG. Y yo tengo una pregunta. ¿A qué se debe que en el anterior ejercicio teníamos como resultado I y ahora J? Ya. Para ver el unitario predefinido, lo que tiene que fijarse es en qué letra tenemos al lado del nombre del vector en el eje vertical. En este caso, como tenemos la Y, el unitario predefinido de la Y es la J. En el otro teníamos una cantidad en X. Entonces, como es en X, el unitario predefinido es la Y. ¿Sí? Si tuviéramos Ah, Z, ok. sería acá. Entonces ese dato también sale del gráfico. Exacto. Ya, Y lo bueno gracias. ¿listo? Lo bueno de este dato es que es en cambio ya común para cualquier área que hagamos en este gráfico. Entonces, si sacamos más áreas, igual todas las áreas en este gráfico de velocidad contra tiempo serán en J y serán en metros. Simplemente el valor es el que va a ir cambiando y seguramente, o sea, el signo y el valor es lo que va cambiando para cada uno. Pero estos otros dos elementos son características del eje, entonces, de lo que estamos graficando y en qué eje lo estamos haciendo. Acá. Así, una gráfica mixta. Volvamos a velocidades. Velocidades en Z, en metros sobre segundo. Y digamos que nuestra gráfica, para obtener una gráfica mixta entre triángulo y rectángulo, lo que debe suceder es que nuestra recta, o debemos tener una recta que no corta el eje del tiempo. Entonces, lo que ya sabemos, vamos al instante inicial, trazamos una recta vertical hasta que se cruce con el gráfico, lo mismo en el instante final. Trazamos una recta vertical hasta que se cruce con el gráfico. Pongamos aquí 10 segundos, acá 19 segundos. Y toda esta es el área que nos interesa. Sería todo esto de aquí. ¿Cómo lo calculamos? Una opción, como te había mencionado, dividirla en dos áreas que ya conocemos cómo calcular. Por ejemplo, si trazo por aquí una recta auxiliar, tendría dividido nuestra figura en este rectángulo de aquí abajo, en este triángulo rectángulo de aquí arriba, y simplemente tendría que sumar las dos áreas con los signos respectivos. Entonces vamos tomando datos. Para ambos, la base sería de 10 a 19 segundos. Para el rectángulo, la altura, llamémosle la altura 1, sería esta partecita de aquí. Todavía no he puesto esos datos. Y para acá, el triángulo, en cambio, sería esta de acá. Altura 1, altura 2. Y entre los dos sumados nos darían toda esta de aquí. Pero bueno, en este caso no le tomaríamos en cuenta. Bien, entonces digamos que sí nos dan esos puntos para no estarlos calculando aparte.
que a los 10 segundos tenemos una velocidad de 4 hacia adelante. Y a los 19 segundos, nuestra rapidez ha aumentado, aunque nuestra dirección no ha cambiado. Y estamos en menos 10. 10 hacia adelante. Menos 10K. Ya, entonces calculemos el área. El área de 10 a 19 sería igual signo. Vemos que toda el área está hacia abajo. Por lo tanto es negativa. Y aquí podría decir que todo es negativo y simplemente hacer la suma de estas dos áreas sin signo. O encontrarle dos por separado. En este caso voy a encontrarle un solo valor del área. Y ya sé que todo el área es negativa. Entonces, para ir encontrando eso, voy a hacer el área del triángulo más el área del rectángulo con valores positivos, ya sin signos porque ya tengo el signo aquí afuera. Y le voy a multiplicar por el unitario predefinido. En este caso, en el eje Z sería la K. Y las unidades que están en función de la multiplicación. Nuevamente, metros sobre segundos por segundos. Voy reemplazando. Área del triángulo sería base de 9. Altura 2 de 4 a 10 son 6. 9 y 6. Como este ángulo por un medio. Más. Del rectángulo, en cambio, este vale 4, este vale 9. 4 por 9. Y esto ya me quedo con K metros. 27 más 36. 33. 63. Y listo, tenemos nuestro resultado del área para este gráfico mixto. Uy. Aunque más importante aún es qué es lo que representa, y recuerden nuevamente, esto sería hacer un área o una variación. Al estar en metros es variación de posición de 10 a 19 segundos. Listo. Esas serían nuestras tres figuras básicas. De alguna forma vamos a tener alguna combinación de estas. Simplemente puede ser en un intervalo un rectángulo, al lado una figura mixta, al otro lado un triángulo, y así podemos ir formando nuestras figuras. Como no sacamos áreas en posiciones, recuerden, el único que vamos a tener con gráficas curvas son los de posición contra tiempo, pero como ahí no nos interesan las áreas, entonces no necesitamos saber cuánto es el área en una parábola. No por ahora. El siguiente semestre ya se preocuparán por eso. Bien, ¿alguna pregunta? Esa es una forma de sacar, ¿sí? En el gráfico que siempre nos van a dar el valor de coordenada, vamos a calcular. Por lo general sí, al menos de los puntos importantes. Alguno que otro ejercicio nos pueda dar alguna información medio distinta. Creo que ya no alcanzamos, pero en el ejercicio que hagamos seguramente en la próxima clase, ahí les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo podría ser un dato un poco distinto.
Recordando que todo esto es análisis de un movimiento, análisis de cinemática. Ya hemos visto algunas cosas de eso. Por ejemplo, me podrían decir la magnitud de la aceleración es de tanto. Entonces yo ya sé que el gráfico, a partir de la aceleración, eso representa, bueno, depende del gráfico. Por ejemplo, en una velocidad contra el tiempo, la aceleración representa una pendiente. Entonces me están dando de dato una pendiente. No necesariamente el punto, sino que también me pueden dar áreas o pendientes en ciertas partes del gráfico y eso me puede ayudar a completarlo y hacer el cálculo completo. Igual, ya veremos eso, pero la idea es que tenemos que ir complementando todo lo que ya vamos revisando. Ahorita lo que quiero ver es, en cambio, que esta es una forma de sacar esta área, pero de hecho esta figura, no tengo idea de cómo se llama, pero tiene una forma específica para sacar su área. Entonces, si es que en algún rato le ven el área de esta figura directamente sería la altura promedio por la base. Entonces podemos encontrarle de esa forma, veamos, o comprobemos que sale lo mismo. El área de 10 a 19 hecho de esta forma sería, los otros tres elementos son igualitos, solo va a cambiar el valor o solo vamos a encontrarle de otra forma el valor. Y sería con la altura promedio. ¿Qué es la altura promedio? Es la altura más pequeña o en este caso más bien digamos la altura al inicio del intervalo más la altura al final del intervalo dividido por 2, un promedio entre dos valores. Y eso sería otra forma de encontrar estas áreas. Entonces hagamos en este caso, la altura inicial es de 4. La altura final no es de, ¿cuánto pusimos acá? No es de 6, esto no es, la altura final es todo esto, sería de 10. Dividido por 2. Y la base es en cualquier caso, para este gráfico era 9. Y debería darnos lo mismo. 14 sobre 2, 7 por 9, 63. Ahora, esta es una forma de hacerlo más conveniente. No les voy a obligar a hacerlo de esta forma, si no quieren tranquilamente pueden hacer la división. Pero las ventajas de hacerlo de esta forma es que es una forma mucho más general. Si aplican esto mismo a cualquiera de los otros gráficos, de todas formas les va a dar la misma respuesta. Porque, por ejemplo, si tuvieran un triángulo, entonces, ¿cuánto es nuestra altura promedio? Sería la altura al inicio 0, la altura al final 10, la altura promedio 10 más 0 sobre 2 o 10 por 1 medio. Acá también la altura promedio sería de 4 más 4 sobre 2, 4 de todas formas, y por lo tanto este de aquí representaría también nuestra altura promedio. Lo que significa que si es que en algún momento queremos hacerle sin estar analizando qué tipo de gráfica es, siempre y cuando estemos haciendo gráficos en función de rectas, entonces tranquilamente podemos encontrar cualquiera de estas áreas a partir de esta relación de aquí. Y con la altura promedio tendríamos una forma más general para poder calcular lo que queremos en cualquier caso. Pero bueno, simplemente es una opción. Bien, entonces ya sabemos de áreas, ya sabemos cómo calcular sus valores, cómo expresar sus signos, direcciones, unidades. Así que ya sabemos lo que nos interesa. Hagamos, voy a hacer un pequeño ejercicio, pero aquí más bien solo queremos encontrar una cosa adicional, que era lo que les decía que este valor, por ser una variación, no es tan completo como es el desplazamiento de 10 a 19 segundos. A partir de este dato y de un montón de desplazamientos no voy a poder construir el gráfico de posiciones, no por sí solo. Pero en cambio, si es que entre los datos me dan el gráfico de velocidad contra el tiempo y además
otro dato. Me dicen que la posición a los 10, a los 19 o a cualquier punto interno, digamos en este caso que la posición a los 10 segundos es 2K. Entonces, con este dato adicional, simplemente un punto, la coordenada, la posición de una de las posiciones que tenemos aquí adentro y el gráfico de velocidad, ya tengo completamente definido el movimiento. Y por ejemplo, podría encontrar la posición a los 11 segundos, a los 19 segundos, en cualquier momento dentro de este intervalo. Ahorita hagamos por lo menos la de los 19 segundos. Simplemente partiendo de la definición del operador temporal delta, sería el vector al final menos el vector al inicio, en este caso, posición final menos posición inicial, sería el mismo valor del desplazamiento. Y por eso necesitamos al menos algún valor internamente. En este intervalo, por ejemplo, ya nos sirve directamente que a los 10 segundos era 2K. Y por lo tanto, la posición a los 19 segundos será más 2K menos 63 menos 61K. Y eso ya nos permite ir encontrando los puntos de todos los análisis de posición. Podríamos en un gráfico nuevamente a escala ir haciéndolo punto a punto, o más bien nosotros lo que hacemos es sacar puntos importantes. Por ejemplo, sacaríamos el de 10, sacaríamos el de 19, los graficamos en otro eje de posición contra tiempo, y de ahí lo único que tendríamos que hacer es ver cómo los podríamos unir. Pero bueno, eso seguimos viendo en la siguiente clase. Por el momento, me dicen nomás cualquier pregunta que tengan y al menos para que tengan un tiempito de hacer el trabajo de hoy. Grupo 23, unidad 5. Y creo que esto está sin fecha. Trabajo 1, este sí. Tenemos un ejercicio y este no es. Uy, en un segundo le corrijo.
Sí, Bueno, bueno, tengo una duda más que nada con respecto a la prueba que nos tomó. Había un ejercicio, no sé si quedará bien, pero no, pero ya le mando al chat. sí, al chat mejor porque estoy un poquito escuchando cortado. Más que nada no me sale cuáles son las opciones correctas. Así Ya, veámosle. Ya tengo 3 trabajos aquí. ¿Qué pasó? Inge, Sí. disculpe, yo tenía una duda con un ejercicio que estaba haciendo en las horas de consulta, entonces no entendí una parte, entonces quería ver si me puede explicar cómo se sacaba ese resultado. Claro, veámosle. ¿Cuál es? Ya le envié. Inge. Claudio. A ver, la tercera es la vencida. Veamos si ahora sí. Ya, entonces ahora sí. Debería salirles algo como esto. Un gráfico, nuevamente en una hoja milimetrada, un gráfico hecho a escala de alguna cantidad. Eso les puede ir cambiando. En este caso me tocó de posición en X versus tiempo. Eh, y tenemos que sacar las 3 pendientes. Entonces tenemos 3 rectas, la pendiente de cada una, de lo que habíamos visto antes de simplemente pendientes. Entonces, la pendiente 1 es la de la primera recta, la que está más a la izquierda. La pendiente 2 es la que está en el centro. Y la pendiente 3 es la que está al último y que generalmente regresa de nuevo al eje X. Entonces, lo puse de esta forma para que nada más tengan en mente que yo digo siempre que tienen 4 elementos en cada pendiente. Aquí ponen el signo. Aquí escriben el valor sin signo. Y seleccionan esto porque está así. No, no lo intenten todavía.
Bueno, ya lo solucionaré después. Igual no tendríamos tiempo para que lo hagan ahorita. Pero tendrán en mente que si tenemos un pequeño trabajo de pendientes que más necesito debería estar disponible. Ahorita más bien veamos al menos rápidamente estas preguntas. Con esa dirección, la tercera parte del recorrido es esta, determinar la velocidad mínima del recorrido. La pregunta es ¿cuál es la idea de este ejercicio, verdad? Igual que el de la prueba. Entonces, en este caso, lo que nos piden es trabajar sobre velocidades medias. Ya. Nos piden trabajar sobre velocidades medias, entonces tenemos que sacar las velocidades medias en estos tres intervalos. Tenemos un movimiento sobre una recta, es una recta en el espacio, así que como no quiero hacer un gráfico en el espacio, simplemente voy a representarlo con esta recta de aquí. Hicimos un desplazamiento sobre una recta, la hicimos en dos partes, igual a la pregunta de la hoja. Obviamente que en este caso no es a la izquierda, sino es una recta cualquiera en el espacio. La primera parte del recorrido, la tercera parte del recorrido a 4 kilómetros sobre hora sería nuestra velocidad media. La tercera parte. Entonces, es por aquí, sino por acá. Y esta tercera parte tuvimos una velocidad media de 4 por el unitario. Y el resto, las otras dos terceras partes, a 32 kilómetros por hora. Velocidad media, 2, 1, a 32. Calculé la velocidad media total. Simplemente sin ningún subíndice. Entonces, lo que necesitamos es los tiempos. Nuevamente decimos, no sabemos cuánto es mi trayectoria total, pero están relacionados los desplazamientos entre cada uno de estos desplazamientos. Así que yo puedo decir que mi primer desplazamiento tiene una magnitud A. El vector sería A por U. El segundo desplazamiento, que era el doble de este, sería 2 veces A. De tal forma que el desplazamiento total, sería de 3 veces A por ese unitario que teníamos arriba. Entonces, la tercera parte de 3A es A y el resto es 2A. Así que se cumplen estos datos. Y ya de ahí es igualito que el ejercicio 5, creo que era. Suponemos que la velocidad media es igual al desplazamiento total sobre el intervalo de tiempo. El desplazamiento total sería 3A por U. La cantidad de tiempo sería estos dos intervalos. Intervalo de tiempo 1 va a ser intervalo de tiempo 2. 3AU sería, despejando de lo que es una velocidad media normal, el intervalo de tiempo sería igual al desplazamiento 1 en magnitud por el unitario U, dividido para la velocidad media 1 en magnitud, multiplicando nuevamente por este mismo unitario, que se van a simplificar, más el desplazamiento 2 por el mismo unitario U, sobre la velocidad media 2 por el mismo unitario U. Nuevamente se simplifican. El desplazamiento 1 era A sobre 4. Este de aquí es 2A sobre, en este caso, 32. Y 3AU dividido por todo esto. Se simplifican ahora las A's. Y listo, me da un resultado numérico. Digamos, para no hacer esta operación, 5.7 U. Y lo único que haríamos después es multiplicar este valor, haciéndole distributiva por el vector unitario que nos daban al comienzo. Por todo este de aquí.
Voy a dejarle esto, no así, sino una magnitud. Ya, ya, gracias. Sí. No, no tenía idea. Claro, para hacer ejercicio. Listo. Este de aquí era el del lote ya. ¿Cuál era el inconveniente, Wagner? ¿Qué había pasado con este ejercicio? Inge, quería ver en la primera parte donde dice la velocidad del bote que es 0,6687. Ah, Eso, ¿cómo le sacó? No. está mal. No sé por qué le puse eso, pero creo que solo era no, ni siquiera es la raíz de solo un valor. Sale de uno algo. Siento que si Ah, me pero digo que sale después. uno algo, ¿verdad? Sí, sí, está mal calculado. Se supone que es la magnitud de la rapidez que tenemos justo arriba, de la velocidad que tenemos justo arriba, pero le puse mal. Es uno algo. Veamos ahorita cuánto es. 0,5385 por 0,5385 más 61,54 por 754. Y de todo eso, ah, raíz cuadrada. Creo que le puse 100 raíz. Pero he estado pensando en hacer proyecciones. Raíz cuadrada. 0,8177 me salió ahorita. Pensaba que era de 1 algo. Pero sí, está mal calculado. Ah, entonces Salió. eso se saca con la raíz, ¿verdad? Al Ajá, cuadrado de ambos valores. Ah, ya, Inge, solo esa duda tenía. listo. Sí, como normalmente aquí le pongo, cuando hago al cuadrado, sin utilizar el cuadrado de la calculadora, porque estas calculadoras feas tienen esa mala costumbre de que cuando le ponen a hacer una operación interna y le ponen igual, primero te da esa respuesta y luego la respuesta total. Bueno, es el problema de usar esto. Intentaré usar el Excel más adelante cuando ya tengamos que hacer cálculos un poquito más avanzados. Bien, entonces incluso ya estamos pasados de la hora. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de terminar. Igual si se tienen que ir pueden salir tranquilamente. Sí, ese ejercicio me parece que es un deber. Yo lo estaba haciendo y ya no volvió a aparecer el ejercicio. Entonces, Inge, ¿cómo sería la 15 de la hoja de trabajo 5? 15 de la hoja de trabajo 5. Espérate. Jefferson, ¿me podías escribir? Porque no te escuché. Está muy bajito mi audio de este lado. No te puedo escuchar bien. Hasta eso, el 15 de las 5. ¿La pregunta o el ejercicio? 15. El ejercicio, Inge. El paracaidista. Después de saltar un avión, que 50 metros sin fricción. Cuando abre el paracaídas, se retarda. Para lo cual para que le llegue al suelo una rapidez de 1 metro. Ya. Sería un movimiento combinado. Vamos a conocer su desplazamiento total. El desplazamiento cuando hagamos los dos movimientos en total hasta llegar al suelo va a ser 50 metros hacia abajo, es decir, menos 50 J. Y eso lo vamos a dividir en dos. Cuando se abre el paracaídas, el movimiento lo retarda a 3 metros al segundo.
Ay, no estoy haciendo mal. 50 metros creo que son solo sin fricción. Entonces aquí tendríamos una caída libre vertical y la aceleración sería la de la gravedad. Luego abre el paracaídas con la velocidad que haya tenido en ese momento. Y para cuando llega al suelo, llega con una velocidad final de 1 metro sobre segundo. Obviamente hacia abajo no se puede haber regresado. Menos j metros sobre segundo. Parece que parte del reposo. Si salta del avión, seguramente tendrá velocidad horizontal, pero eso no nos interesa. Velocidad vertical inicial sería nula. Está en caída libre durante 50 metros. Con eso tendríamos que ver cuál es la velocidad en este punto. Algún vector hacia abajo. Y después cambia la aceleración. Tendríamos una aceleración hacia arriba de más 3j metros sobre segundos al cuadrado. Ya considerada la gravedad, entonces estamos retardando el movimiento de tal forma que llegamos a -1. Esta es más o menos la idea. Queremos determinar el tiempo total. Cuánto tiempo cayó y cuánto tiempo se demoró en llegar a -1. ¿Las usaría en qué? Perdón. ¿Qué fórmulas usaría justo para calcular eso? Las que ya hemos visto, pero como todavía no hacemos estos ejercicios específicamente, lo que podrías hacerles, si quieres resolver, por ejemplo, con gráficas, en la primera parte del punto inicial a la, partes con una velocidad de 0, entonces el gráfico de velocidad contra el tiempo. Parte de aquí, en instante inicial 0. Y lo que sabemos es que tenemos una aceleración constante. Esa es la pendiente. Pendiente este está mal trazado. Es hacia abajo. La pendiente es negativa. Sería de -10, que representa la gravedad. Y sabes en cambio que el área de esta primera parte es 50. Entonces el área de este triángulo de aquí sería de 50. Entonces si tienes punto inicial, tienes la pendiente y tienes el área, lo que buscas es encontrar cuál es este punto de aquí. Después, cambia tu aceleración. Ahora se hace positiva. Llegas justo antes de regresar al eje del tiempo con una velocidad solamente con una magnitud de 1, todavía negativa. Entonces igual, aquí conoces la pendiente. Esta es una pendiente de +3. J. ¿Y qué más conoces? Ahora ya calculaste esta velocidad inicial, conoces esta velocidad final. Y lo que buscas es calcular la base. La base de aquí también necesitas saber. La base de acá sería otra cosa que debes calcular. Y la suma de todo esto sería la respuesta del ejercicio. Y después vemos cómo hacerlo sin gráficas, que es lo mismo, pero sin tener que hacer el gráfico. Jefferson, esa tarea la desaparecí. Supongo que dices esa de la velocidad media, de la velocidad relativa que era en función de un triángulo, que teníamos los tres lados, ¿verdad? Como teníamos problemas con ese, les había dicho que lo voy a revisar y después les iba a decir qué pasó. Y ya lo revisé, vi que está mal la escritura del problema, está sin considerar la respuesta que está calculada. Lo intenté cambiar, pero al parecer no se modifica eso.
Entonces, para que no estén sufriendo con eso, le oculté. No, ya voy a ver cómo tomarlo en cuenta. Seguramente le pondré uno nuevo como opcional, nada más para que puedan practicar, pero no se preocupen por ese trabajo. Listo. Bueno, estamos bastante pasados, así que voy nomás terminando la hora. Como ya quedamos ahorita de acuerdo en que mañana no nos vemos, porque me parece, al menos eso entendí de lo que me habían comunicado de lo que se había llegado respecto al 24. Así que una corta despedida navideña, que tengan unas buenas fiestas, que descansen todo este tiempo que van a tener de descanso. Recordarán ir practicando al menos la hoja 4 y los que sean con gráficos de velocidad ya deberían intentar hacerlos. Todos ya podrían resolverlos, todos pueden analizarlos desde un punto de vista gráfico y eso ya sabríamos responderlo, pero al menos intenten los que son específicamente de gráficas. Bien, entonces eso nomás, que tengan felices fiestas y nos vemos el próximo año en las próximas clases. Gracias, Inge. Igualmente nos vemos. Gracias, Inge. Gracias, Inge. También nos vemos. Igualmente.